No voy a dejarte atrás. La voz grave y áspera retumbó como un tambor perdido en la bruma tenue del amanecer, mezclándose con el silbido del viento que azotaba las dunas blancas en el borde del desierto de Sonora. Reina Valdés entreabrió los ojos cansados. Lo único que alcanzó a ver fue un cielo pálido, casi enfermo, y un sol rojizo que se derramaba tímidamente sobre el horizonte. Cada respiro le quemaba el pecho como si cientos de cuchillas diminutas le rasgaran por dentro. La arena se le colaba a la garganta reseca. Sus labios, partidos y sangrantes, sabían a metal y polvo. A unos pasos, un joven zopilote la había vigilado toda la noche, moviendo apenas sus alas grisáceas, como anunciando que el final estaba cerca. Tan solo 24 horas antes, Reina se hallaba sentada bajo el porche de madera apolillada de su casa en Mina, trazando en su cuaderno las siluetas de unas reinas de la noche, flores blancas que solo abrían sus pétalos cuando el manto oscuro cubría el desierto. Las favoritas de su madre. Ahora todo se había desvanecido, tragado por un vacío cruel que devoraba cada aliento. Nadie imaginaría que justo este instante cambiaría para siempre el rumbo de aquella muchacha frágil. ¿Tú desde dónde miras esta historia? ¿Desde Hermosillo, Guadalajara o algún rincón lejano del mundo? Cuéntamelo en los comentarios, porque cada palabra que me dejas es como sentarnos juntos frente a una fogata. Mientras yo te narro lo que pasó, en el pequeño pueblo de Mina, el nombre de Reina Valdés siempre venía acompañado de miradas ladeadas y murmullos. La muchacha del pecho débil. El asma con el que nació le impedía hacer trabajos pesados. En temporada de polvo, su tos resonaba por las callejuelas y los niños la imitaban para burlarse. Su padre, don Higinio, nunca desmentía a quienes decían que ella solo gastaba en medicinas y comida. Y Marta, su madrastra, solía chasquear la lengua mientras echaba más leña al fogón, mirándola con unos ojos que parecían contar los días para librarse de aquel peso. La casa de madera donde vivían era lo que quedaba del rancho que sus padres habían poseído antes de que la sequía lo arruinara todo. El pozo profundo ya solo guardaba lodo agrietado y el porche crujía al paso de cada viento. Todas las mañanas, Reina se levantaba temprano para intentar sacar, con un cubo, las últimas gotas de agua para la familia. Sus manos huesudas, con las muñecas afiladas, temblaban con el esfuerzo, pero lo hacía porque era la única manera de demostrar que no era del todo inútil. Cuando tenía un momento libre, Reina buscaba refugio en viejos libros de medicina y en unos lápices gastados. Dibujaba las formas de plantas medicinales, anotando sus usos para aliviar el pecho, bajar la fiebre o calentar los pulmones en invierno. Era el único tesoro que su madre le había dejado antes de morir. Aquellos trazos finos y cuidadosos eran su escape, la protegían de las miradas de desprecio del pueblo y del suspiro pesado de su propio padre. Pero, por más que lo intentara, Reina siempre encajaba en el molde de la fracasada. En Mina, se respetaba a quien sabía domar caballos, cortar trigo con rapidez o cargar cántaros sin doblar la espalda. Una muchacha débil, enfermiza, que prefería dibujar flores en lugar de ir al campo. Para ellos, era la prueba viva de la inutilidad. Una vez, Reina escuchó por casualidad a Marta hablando con una vecina. Esa niña es como una sombra, no sirve para nada, solo ocupa espacio en la casa. Palabras que, aunque ya no eran nuevas para ella, se le clavaron como un cuchillo. Sin decir nada, Reina se encerró en su cuarto, abrió el cuaderno e intentó dibujar otra flor blanca, pero le temblaban tanto las manos que los pétalos salieron torcidos. En las noches en que la tos no la dejaba dormir, Reina miraba la luna a través de una ventanita en el techo. Susurraba una frase que su madre solía repetir: hasta en la oscuridad hay flores que se abren. Era lo único que le hacía creer que, en algún lugar, existía un sitio donde la amarían tal cual era, no por ser fuerte o útil, sino simplemente por ser ella. Lo que Reina aún ignoraba era que ese anhelo frágil se convertiría en el hilo rojo que la sacaría de las paredes frías de Mina, llevándola a una tierra donde cada respiro sería una batalla, pero también donde descubriría la fuerza verdadera que siempre había llevado dentro. Después de la mañana en que jalaba el balde del pozo casi seco, Reina solía sentarse sola en el pórtico, recargando la espalda contra un poste de madera carcomida, mirando el camino de tierra que llevaba a Mina. Era la misma vereda por donde, cada amanecer, la gente pasaba a caballo cargando costales de maíz y frijol rumbo al mercado. El repiqueteo de los cascos, mezclado con las risas y las voces alegres de los vecinos, le recordaba que ella no pertenecía a ese mundo. Quería mezclarse en ese ir y venir, pero bastaba una ráfaga de viento polvoso para que la tos se le encajara en el pecho, obligándola a encorvarse.
abrazarse las costillas y esperar a que el aire regresara. Marta siempre aprovechaba esos momentos para dejar caer alguna frase punzante, con voz chillona, y lo bastante alta para que la escucharan los de enfrente. «Mírala, con tantito sol ya está boqueando como pescado fuera del agua. Con razón no sirve para nada». La sentencia quedaba flotando en el aire como una condena repetida a diario. Higinio rara vez decía algo tan directo, pero bastaba con la manera en que desviaba la mirada hacia el suelo de tablas cuando Reina pasaba frente a él, para que ella entendiera el mensaje. Esa hija solo gastaba y ocupaba espacio dentro de la casita. Los trabajos pesados los hacía Marta. Las tareas ligeras, como desgranar frijol, remendar ropa o abanicar el fogón, eran para Reina. Ella las hacía con cuidado, puntada por puntada. Pero cualquier error, una costura chueca, un frijol picado que se le pasara, servía de pretexto para la regañiza. «Si no sabes coser, mejor déjalo y yo lo hago rápido. No me hagas perder tiempo», decía Marta, arrebatándole la prenda con una mirada filosa. En esos momentos, Reina solo agachaba la cabeza, tragaba en seco y se retiraba a su rincón, una mesa de madera gastada, pegada a la ventana, donde reposaba su cuaderno grueso, lleno de dibujos de flores, hierbas medicinales y notas dispersas. Ahí podía pasar horas, repasando cada página, remarcando el contorno de una hoja, agregando la propiedad curativa de alguna raíz. Ese cuaderno era su único territorio, el único lugar donde podía decidir el color, la forma y las palabras. En el mercado de Mina, la gente estaba acostumbrada a verla caminar despacio entre los puestos, con un morralito que apenas contenía unas cebollas, un puñado de sal o la tela que Marta le encargaba. Los vendedores le lanzaban miradas entre compasivas y burlonas, como si se preguntaran por qué seguía apareciendo. A veces, un grupo de muchachos frente a la cantina fingía toser cuando la veía pasar, y estallaban en carcajadas cuando su rostro se encendía de vergüenza. Reina quería pensar que ya se había acostumbrado, pero la verdad era que cada burla abría un corte nuevo en la piel, dejando cicatrices invisibles. Había, sin embargo, un consuelo secreto. Cada tarde, cuando el sol se doraba, se escabullía al terreno detrás de la casa, donde crecían algunos arbustos silvestres de damiana y hoja santa, cortaba las hojas, las lavaba, las dejaba secar y luego las guardaba en frascos de vidrio. Nadie reparaba en ello, pues creían que eran tonterías de una muchacha ociosa, pero para Reina era su manera de seguir siendo útil. Tal vez un día esas hojas salvarían a alguien, como su madre había hecho en su tiempo. En las noches despejadas, cuando todos dormían, encendía la lámpara de aceite y escribía. No eran largas páginas de diario, sino frases cortas, como promesas para sí misma. «Mañana intentaré llegar un poco más lejos». O «Aprenderé a hervir más tiempo la infusión para que el aroma llene la cocina». También dibujaba más flores de Reina de la noche, cada una con una forma distinta, como si quisiera demostrar que incluso dentro de una misma especie, cada flor tiene derecho a ser diferente. Higinio casi no le hablaba más que para ordenar o recordarle que usara menos medicina, porque es caro. Marta, en cambio, aprovechaba cualquier oportunidad para contarle a otros sobre la hijastra enfermiza de su marido. Reina lo sabía, lo escuchaba todo, pero no respondía. No era que no quisiera, sino que entendía que cualquier palabra suya se torcería para acusarla de contestar, así que elegía el silencio, reservando su energía para lo que ella creía más importante: terminar el dibujo de una planta nueva que acababa de descubrir. Un día, en plena estación seca, Reina estaba inclinada sobre un cajón de frijoles en la cocina cuando Marta apareció en la puerta, masticando una tortilla de maíz. «Mañana vas temprano al mercado y compras exactamente lo que pidió don Aurelio. No lo hagas esperar, que luego dicen que eres una inútil». Ese nombre le apretó el pecho. Don Aurelio era el acreedor más grande de la familia, famoso en Mina por su lengua venenosa y su desprecio por los pobres. Cada vez que Reina tenía que tratar con él en el mercado, el corazón se le aceleraba, no por miedo a fallar en el pago, sino por las palabras que podría soltar delante de todos. Ese día, regresó del mercado con el encargo de Marta. El sol del mediodía caía a plomo sobre el camino. Dejó el paquete en la mesa, bebió un sorbo de agua y apenas recuperaba el aire cuando Higinio entró. «¿Y por qué apenas llegas? La hija de los vecinos fue más temprano y ya está de regreso preparando la comida». Reina tragó saliva. No le dijo que había tenido que quedarse casi media hora bajo la sombra de un mezquite, sofocando un ataque de tos. Solo contestó un sí, señor, y se refugió en su mesa, fingiendo estar ocupada con el lápiz. Esa noche, después de cenar, Marta lavaba los trastes y, sin voltear, le dijo: «Mañana, vístete decente para ir al mercado». Una muchacha tan pálida y flaca
La gente va a pensar que en esta casa la tenemos descuidada. Reina no respondió, pero por dentro se preguntaba si alguna vez se darían cuenta de que son esas palabras las que la marchitan más rápido que la enfermedad. Aquella noche, el sueño no llegó. Volvió a mirar la luna a través de la ventanita del techo, recordando la frase de su madre: hasta en la oscuridad hay flores que se abren. Pero Mina parecía un suelo donde ninguna flor lograría brotar. Lo que Reina ignoraba era que un solo suceso, por pequeño que pareciera, bastaría para arrancarla de esa rutina gris y empujarla hacia un camino donde cada paso sería elegir entre sobrevivir o desaparecer. Esa mañana, Mina hervía de movimiento más que de costumbre. La feria de la temporada seca era una de las pocas ocasiones en que la gente de los ranchos y poblados lejanos llegaba para intercambiar mercancías, noticias y a veces chismes condimentados. Por el camino de tierra que conducía al mercado avanzaban jinetes y carretas tiradas por bueyes, lentos pero constantes, rumbo a la plaza. El aire olía a carne asada, tortillas de maíz y humo de fogones tempraneros. Reina caminaba detrás de Marta, abrazando con cuidado una canasta de mimbre cubierta por un lienzo tejido a mano en el que había trabajado toda la semana. Dentro llevaba unas bolsas de hierbas secas, semillas y 2 frascos de ungüento que ella misma había preparado con hoja santa y resina de copal. A Marta poco le importaba lo que Reina cargaba. Lo único que repetía era: acuérdate de comprar todo lo que pidió don Aurelio, ni se te ocurra olvidar algo. No quiero que digan que no sabes hacer mandados. Reina asintió, apretando la canasta contra el pecho, y se fue escabullendo hacia las callejuelas del mercado, donde se alineaban puestos de remedios y artesanías, esperando cambiar su mercancía por unas cuantas monedas. Al principio, todo marchaba tranquilo. Una anciana de un rancho cercano compró un paquete de sus hojas medicinales. Pagándole mientras elogiaba el aroma, Reina sonrió tímidamente y dio las gracias. Incluso se permitió pensar que ese día podría terminar bien, hasta que la sombra de un hombre se proyectó sobre el lienzo que cubría la canasta. Don Aurelio Mena corpulento, barriga prominente, un zarape negro sobre los hombros y un collar de plata colgando del cuello, se plantó frente a ella. Sonreía con ese gesto de quien mide a su presa. Reina Valdés, la hija de don Higinio, dijo, con voz lo bastante fuerte para que varios voltearan. Me contaron que andas vendiendo esto. Reina tragó saliva y asintió, cuidando que la voz no le temblara. Sí, señor, son solo unas hojas medicinales y ungüentos que preparé. Aurelio soltó una risita burlona, bajó la mano y tomó el lienzo que cubría la canasta. ¿Esto lo hiciste tú? Se ve bien hecho. Sin previo aviso. Jaló fuerte, el lienzo se desprendió y un par de frascos rodaron por el suelo. Algunas personas rieron, otras se quedaron mirando. Aurelio levantó el lienzo como si fuera un trofeo. Pero aunque seas hábil, esto no alcanza para pagar lo que tu padre me debe. ¿Crees que vendiendo estas porquerías vas a cubrir la deuda? Reina se agachó a recoger los frascos, las manos temblando. Escuchó las risitas ahogadas y los murmullos de unos jóvenes del puesto vecino. Capaz que si se vende a sí misma le alcanza, dijo uno, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. El calor le subió al rostro, pero no contestó. Aurelio, disfrutando la atención, alzó aún más la voz. Dicen que una hija es el orgullo de la familia. Pero si esa hija solo sirve para toser y comer sin producir nada, ¿pa' qué guardarla? Gente. Una carcajada general explotó alrededor. El pecho de Reina se encogió como si alguien lo apretara con un puño. Marta estaba en otro puesto, pero no se acercó. Fingía revisar verduras, mirando de reojo sin intervenir. Reina lo entendió al instante. Para Marta. Esto era una lección que merecía. Aurelio bajó el lienzo y la miró directo a los ojos. Tu padre me debe bastante. Si de verdad quieres ayudar, hay una forma más rápida que vender estas tonterías. Conozco a un hombre en Hermosillo que busca esposa callada y obediente. Tú encajarías bien. Las palabras le azotaron la cara. Se oyó un silbido y la carcajada seca de una vendedora cercana. Quiso responder. Pero la garganta se le cerró. Apretó el lienzo entre los dedos hasta sentir cómo la tela áspera le cortaba la piel, y en ese instante un recuerdo la atravesó. Las manos de su madre tejiendo paños iguales, cada hilo impregnado de olor a leña y hierbas. De pronto, una rabia tibia, contenida durante años, le empezó a quemar por dentro. Desplazando al miedo, Reina se irguió y sostuvo la mirada de Aurelio, procurando que la voz le saliera firme. Todo lo que traigo aquí lo hice yo. Nadie tiene derecho a tocarlo sin mi permiso. El mercado se silenció por un par de segundos, y luego estalló otra oleada de risas y burlas. Ahora, con la carcajada ronca del propio Aurelio. ¿Oyeron? La enfermita quiere dar lecciones. En ese momento, una mano se posó en su hombro,
Era Marta, que por fin apareció, pero no para defenderla. Dispense. Don Aurelio dijo, con una suavidad fingida, la muchacha no sabe comportarse, yo me encargaré de corregirla. Y la jaló con fuerza, como si arrastrara un bulto. En el camino de regreso, Marta no dijo palabra, pero la mirada dura y fría que le lanzó decía claramente, has metido a la familia en un problema. Reina abrazó la canasta, sintiendo cada paso como una carga pesada. No era solo la humillación de Aurelio, era el silencio de quienes debieron estar de su lado. Al llegar, Higinio ya estaba sentado en la mesa, con el ceño fruncido. Marta dejó la canasta y, con tono aderezado de exageraciones, le resumió el espectáculo en el mercado, subrayando que Reina había faltado al respeto al hombre al que le debían dinero. Higinio no la miró, solo dijo, mañana hablaremos seriamente. Esto no puede seguir así. Reina entró en su cuarto y cerró la puerta. Dejó la canasta, abrió su cuaderno y miró las páginas con flores blancas. Pasó un dedo por el contorno fino de una reina de la noche, pero esta vez no sintió paz, solo una inquietud persistente, como si una puerta invisible se estuviera abriendo hacia un lugar que nunca se había atrevido a imaginar. Afuera, el viento nocturno del desierto se colaba por las rendijas, trayendo consigo el olor a tierra seca y arena. Reina cerró los ojos, intentando borrar la imagen de Aurelio, sosteniendo el lienzo de su madre como si fuera un botín. Pero cuanto más lo intentaba, más nítida se volvía esa escena, como una mancha de tinta que se extiende sobre el papel. Sabía que, después de aquel día, nada volvería a ser igual. Aquella noche, Mina se sumió en un silencio espeso, roto solo por el canto de los grillos y el silbido del viento que se enredaba en el techo de madera apolillada. Reina terminó de cenar antes que de costumbre y se retiró a su mesa en el rincón. Abrió su cuaderno, pero no pudo escribir ni una sola palabra. Cada trazo de lápiz le parecía inútil. Su mente seguía atrapada en la imagen de don Aurelio en medio del mercado, con su risa grave rebotando en su cabeza como una canción de burla interminable. Permaneció inmóvil, escuchando el sonido de las cucharas contra los platos en la cocina, el chapoteo del agua mientras Marta lavaba los trastos y el peso de los pasos de Higinio sobre el piso de tablas. Cuando el viejo reloj de pared marcó las 9, la voz de Marta la llamó al cuarto principal. Higinio estaba sentado en la cabecera de la mesa, los codos apoyados sobre la madera arañada, la mirada clavada no en ella, sino en las manos callosas que descansaban frente a él. Marta permanecía de pie a un lado, brazos cruzados y gesto duro como hierro. Reina sintió que estaba entrando a un juicio sin juez ni defensa, donde ella era acusada y testigo al mismo tiempo. Higinio habló primero, con esa voz gastada por años de mezcal y gritos de campo. Reina, lo que pasó hoy en el mercado, no podemos dejarlo así. Hiciste que la familia quedara en vergüenza frente a nuestro mayor acreedor. Don Aurelio no solo es a quien le debemos dinero, es de los pocos dispuestos a ayudarnos a salir de este hoyo. Reina apretó el lienzo tejido sobre su regazo, sintiendo las fibras ásperas como si fueran el último ancla que la sostenía. Solo defendí lo mío, dijo, con voz baja pero clara. No hice nada malo. Marta se adelantó de inmediato, con un filo en cada palabra. Lo malo es que no sabes cuál es tu lugar. ¿Crees que con tus frascos y hojas secas vas a pagar la deuda? Debemos más de lo que imaginas. Y si no encontramos una solución, esta casa no tendrá espacio para nadie. Higinio levantó la vista, y por primera vez esa noche sus ojos se fijaron en ella. La mirada le cayó encima como una cuerda que se rompe y la deja caer al vacío. Don Aurelio nos dio una salida, dijo despacio. Hay un hombre en Hermosillo, dueño de un rancho, que busca esposa. Si aceptas, él pagará toda la deuda y hasta nos dará algo para empezar de nuevo. El aire en la habitación se volvió espeso. Reina escuchaba su propio corazón latiendo en los oídos, más fuerte que la voz de su padre. ¿Venderme?, preguntó, aunque entendía perfectamente. Quería que lo dijeran con todas sus letras. Marta inhaló y soltó la respuesta sin rodeos. Llámalo como quieras, con tal de que sobrevivamos. Allá tendrás techo, comida, y no tendrás que preocuparte por tus ataques. Aquí no eres más que una carga. La palabra carga cayó sobre la mesa como una piedra, rompiendo lo último que quedaba de su esperanza de que, al menos una vez, la defendieran. Reina miró a Higinio, buscando algún rastro de amor paternal, pero lo único que encontró fue cansancio y un destello de alivio cruel por haberse quitado el peso de encima. En 2 días saldrá la carreta que te llevará, continuó él, con el tono de quien decide limpiar un terreno baldío. Empieza a prepararte, no compliques más las cosas. Reina no respondió. Dejó el lienzo sobre la mesa, se levantó y se retiró a su cuarto, pero en vez de cerrar la puerta, se sentó junto a la pequeña ventana.
mirando el patio sumido en sombras. Afuera, el viento arrastraba el aroma de la damiana silvestre que crecía detrás de la casa. Cerró los ojos, recordando cada salida a recoger hojas, cada trazo minucioso en su cuaderno, y entonces, en medio de la oscuridad, germinó una idea extraña. Irse de Mina quizá no sería un final, si el camino lo elegía ella y no alguien más. Desde la sala le llegaron las voces de Marta y Higinio. Ese ranchero es mucho mayor que ella, decía Marta, pero es decente, y tiene dinero. Mientras sepa callarse, todo irá bien. ¿Con qué pague lo acordado? Yo no me meto, respondió Higinio. Reina abrió el cuaderno y, en la última página, escribió con trazo firme: si me voy, será la última vez que alguien decida por mí. Cerró el cuaderno y lo abrazó contra el pecho. Esa noche no durmió. Permaneció junto a la ventana, siguiendo el lento andar de la luna en el cielo, escuchando el viento que barría las dunas lejanas. En el silencio, lo supo con certeza. Su tiempo en Mina había terminado. Y cuando llegara el amanecer, empezaría a prepararse no solo para hacer una maleta, sino para forjarse a sí misma. No sabía a dónde la llevaría ese camino, pero estaba segura de algo: no sería al lugar donde ellos pretendían venderla. A la mañana siguiente, Mina parecía la misma de siempre, pero para Reina, cada sonido y cada color tenían un sabor amargo difícil de tragar. El canto del gallo en el rancho de enfrente ya no anunciaba un amanecer tranquilo, sino que le recordaba que le quedaban solo 2 días en aquel lugar. Bajó al pórtico, aspiró el olor a madera seca y polvo, y regresó a su cuarto para empezar a empacar. Su habitación era tan pequeña que no había mucho que elegir: un par de vestidos viejos, un rebozo delgado, su cuaderno grueso, un lápiz gastado y el lienzo tejido por su madre, el único objeto que aún guardaba un calor familiar genuino. Marta le trajo un cofre de madera y, con voz fría, le dijo: lleva solo lo necesario, no llenes esto con cosas inútiles. Reina no contestó, fue acomodando sus pertenencias despacio, como si cada una pesara más por lo que representaba que por su tamaño. En el fondo del cofre, escondió una bolsita con hojas de damiana y hojas santas secas, no porque pensara usarlas para curar a alguien, sino porque eran prueba de la única parte de su vida que había controlado por sí misma. Durante toda la mañana, mientras doblaba y guardaba, pensó en el camino que se avecinaba: Hermosillo, un nombre desconocido, pero que sonaba en su cabeza como una melodía extraña, mitad promesa, mitad amenaza. Nunca había viajado más lejos que al pueblo vecino, donde el mercado era más grande y el aire tenía otro aroma distinto al polvo de Mina. Decían que en Hermosillo había calles llenas de gente, tiendas coloridas y casas de piedra en lugar de madera. Pero para Reina, todo eso se desdibujaba ante una pregunta más grande: ¿tendría libertad allí o solo cambiaría una prisión por otra? Por la tarde, Higinio regresó con una mula flaca para cargar el cofre. No dijo una palabra a Reina. Se limitó a colocar una montura vieja sobre su lomo, apretar las correas y murmurar: si sales temprano, el aire es más fresco y te cansas menos. Marta, parada en el pórtico, le arrojó una bolsa con tortillas duras y una cantimplora pequeña antes de darse la vuelta y meterse a la casa. Nadie preguntó si estaba lista, si necesitaba algo más. Todo se llevaba a cabo como si fueran a despachar un paquete, no a despedir a una hija. La última noche en Mina, Reina no durmió. Sentada junto a la ventana, escribió en su cuaderno: mañana me voy, no para huir, sino para encontrar un lugar donde nadie me llame carga. Cerró el cuaderno, lo abrazó contra el pecho y escuchó el viento frío de la estación seca que traía consigo el aliento áspero del desierto. A lo lejos, un lobo solitario lanzó un aullido prolongado, y Reina recordó una historia que su madre le contó sobre guerreros apaches que vivían en armonía con la tierra, para quienes la libertad era algo que nadie podía arrebatar. El amanecer llegó antes de lo que esperaba. La luz dorada se filtró por las rendijas, dibujando líneas largas en el suelo. Reina se cubrió con el rebozo, arrastró el cofre hasta el pórtico. Higinio ya estaba ahí, con un rostro tan sereno que parecía ajeno. Marta le entregó una bolsita con unas cuantas monedas. Por si necesitas comprar algo en el camino, dijo, sin mirarla a los ojos. No hubo abrazos, ni bendiciones, ni palabras de aliento. Solo gestos mínimos para cerrar un capítulo y deshacerse de su presencia. Reina montó sobre la mula. Un escalofrío le recorrió la espalda al sentir lo inestable del asiento. Cuando el animal empezó a caminar, giró la cabeza para ver Mina por última vez. El pórtico de madera, las paredes desteñidas, el pozo seco, imágenes grabadas en su memoria, pero que ya no tenían poder para retenerla. Se volvió y encaró el sendero que la sacaría del pueblo. El camino era largo y pedregoso, flanqueado por dunas que se perdían en la distancia,
El viento levantaba nubes de polvo, obligándola a cubrirse el rostro con el rebozo. De vez en cuando se cruzaba con grupos de comerciantes a caballo, que venían en dirección contraria, cargados de mercancías y noticias de Hermosillo. Un hombre mayor se detuvo a observarla. ¿Vas sola?, preguntó. Este camino es largo. Cuídate de los bandidos. Reina solo asintió, sin dar explicaciones. Cuando el sol subió alto, buscó la sombra de un mezquite para beber agua. El sudor le corría por la espalda, mezclándose con la capa de polvo que cubría su piel. Abrió la bolsa de tortillas y partió un pedazo, masticando despacio. A lo lejos, unas sierras bajas y azuladas dibujaban una línea nueva en el horizonte. Sabía que tendría que cruzarlas para llegar a Hermosillo. Al caer la tarde, alcanzó una parada improvisada, una construcción de madera junto a un pozo seco, donde los viajeros solían descansar. Allí había un pequeño grupo de desconocidos, una pareja joven que vendía cerámica, una anciana cargada de raíces medicinales y un hombre alto, vestido con pieles, con el cabello recogido en una trenza sujeta por un cordón de cuero. Estaba sentado solo junto a una fogata, afilando un cuchillo. Reina notó, en el carcaj que llevaba a un lado, símbolos que había visto antes en los libros de su madre, signos de los apaches. El hombre levantó la mirada, sus ojos eran tan agudos como el viento del desierto, pero no mostraban hostilidad. Asintió a modo de saludo y volvió a su tarea. Reina estaba por apartarse cuando lo escuchó decir, con voz grave y segura, «Este camino no es fácil, pero si lo recorres por algo en lo que crees, encontrarás el lugar al que perteneces». Las palabras la detuvieron. Sintió el corazón acelerarse, no respondió. Solo inclinó la cabeza y volvió hacia su cofre. Pero esas frases se le quedaron dando vueltas, como una promesa que aún no comprendía. Esa noche, Reina se arropó con el rebozo y se recostó junto a su cofre, mirando el cielo salpicado de estrellas. Pensó en Mina, en su padre, en Marta, en todos los días en que vivió encerrada entre paredes y prejuicios. Luego pensó en Hermosillo, en las historias de los apaches y en la voz de aquel hombre. Entre la confusión y el miedo, una chispa diminuta de esperanza empezó a arder. Por primera vez, creyó que este viaje podía ser más que una huida. Podía ser la puerta para encontrar quién era en realidad. A la mañana siguiente, Reina dejó la parada de descanso justo cuando la luz del amanecer tocaba las copas dispersas de los mezquites. El aire fresco de la madrugada pronto fue desplazado por un calor seco y asfixiante. A medida que el sol ascendía con fuerza, la mula avanzaba paciente, hundiendo los cascos en la arena crujiente. Cada paso la alejaba más de Mina y la acercaba a un futuro aún sin forma definida. Procuraba mantener la respiración pareja, evitando que la tos le robara energías. Hacia el mediodía, el camino comenzó a inclinarse. Más adelante, un sendero estrecho se internaba en un valle seco, con unas cuantas chozas esparcidas alrededor de un arroyo agotado. Reina se detuvo para beber un sorbo de agua, cuando un retumbar de cascos se acercó por detrás. Al voltear, vio a 3 jinetes aproximarse. El que iba al frente era el mismo hombre alto que había visto la noche anterior junto a la fogata. Vestía una chaqueta de cuero desgastada, llevaba un arco y un carcaj a la espalda, y montaba con una calma que imponía respeto. Detrás de él, 2 jóvenes. Uno cargaba un morral de piel, el otro guiaba un caballo cargado de costales de maíz. Se detuvieron a pocos pasos. El hombre no desmontó, solo preguntó, con voz grave y segura, «¿A dónde va?». Era el mismo tono firme de la noche anterior, pero ahora teñido de cautela. Reina dudó un instante antes de responder. «Voy a Hermosillo». Él la recorrió con la mirada, evaluando algo que no dijo. «¿Sola?», preguntó. «Este camino no es seguro, menos para quien no conoce el terreno». Reina pensó en asegurar que ya había superado tramos difíciles, pero la verdad era que jamás había cruzado una zona tan inhóspita sola. Se limitó a apretar las riendas de la mula sin contestar. El hombre hizo un gesto a sus compañeros para que siguieran adelante y colocó su caballo junto al suyo. «Soy Nahuel», dijo al fin. «Vivimos en las montañas del oeste. Está cruzando territorio apache». La palabra apache retumbó como un tambor en la mente de Reina. Recordó las historias de su madre sobre su valor y amor por la libertad, pero también las advertencias que había escuchado en Mina, que eran guerreros reservados, desconfiados de los forasteros, y que no dudaban en expulsar a quien consideraran una amenaza. En la voz de Nahuel había algo de ese recelo. Avanzaron juntos durante varias millas en silencio, con solo el sonido de los cascos y el viento entre las rocas, hasta que, ya con el sol inclinándose hacia el oeste, Nahuel preguntó, «¿Por qué viaja sola? ¿Y su familia?». Reina vaciló, luego optó por una media verdad. «Me enviaron. Tengo que encontrar un lugar nuevo donde vivir». Nahuel no insistió.
pero en su mirada cruzó una chispa de reconocimiento, como si hubiera escuchado esa historia más veces de las que quisiera. Cuando el cielo empezó a oscurecerse, él señaló un claro junto a una hilera de nopales. Los dos jóvenes encendieron un fuego, mientras Reina se sentaba cerca de su cofre, observando las chispas elevarse. Nahuel sacó de su morral carne seca y mazorcas asadas y le tendió un poco. «Coma y descanse. Esta noche dormirá con nosotros. Mañana la cruzaremos por el paso peligroso. Después, podrá seguir sola». La propuesta le provocó alivio y cierta desconfianza a la vez. Sabía que necesitaba protección, pero no quería convertirse en un estorbo. Tomó la carne seca y dijo en voz baja: «Gracias. No daré problemas». Nahuel asintió, sin añadir nada, y se ocupó de revisar las riendas de su caballo. La cena transcurrió en silencio. Salvo por el crujir del fuego y el murmullo del viento, Reina escuchaba las frases cortas en lengua apache que intercambiaban los tres hombres. No entendía nada, pero sentía el ritmo pausado y seguro de la conversación. No podía evitar preguntarse si hablaban de ella. Cuando las llamas se redujeron a brasas, Nahuel extendió una piel junto a las ascuas. «Duerma. Aquí las noches son frías». Reina se envolvió en su rebozo, oyendo el canto de los insectos mezclado con la respiración tranquila de los caballos. Por primera vez en días, sintió un leve amparo. Aunque bajo una capa de cautela constante, al amanecer, retomaron la marcha. El paso que Nahuel había mencionado apareció como una grieta inmensa en la roca, un sendero tan angosto que apenas permitía avanzar a un jinete. A un lado, un precipicio sin fondo; a otro, paredes verticales que lanzaban ecos al menor ruido. El viento golpeaba con fuerza, obligando a Reina a inclinarse y aferrarse al cuello de la mula. Nahuel iba adelante, cada movimiento calculado. Al llegar al tramo más empinado, se volvió y alzó la voz para imponerse al silbido del aire. «Mantenga la calma. Mire al frente, no hacia abajo». Reina obedeció. Con el corazón martillando en el pecho, una piedra se desprendió del borde y cayó hasta perderse en la oscuridad. Tragó saliva y concentró todo en no perder el ritmo. Finalmente, el sendero se abrió a una planicie de tierra firme. El alivio la recorrió entera, como si le devolvieran el aliento. Nahuel detuvo su caballo y se volvió hacia ella. «De aquí a Hermosillo. El camino es más seguro. Pero si necesita un respiro, nuestra aldea está a un día de aquí. No solemos invitar a extraños, pero puede quedarse unos días, si lo desea». La invitación la dejó inmóvil. Por un instante, la imagen de calles bulliciosas y fachadas de piedra en Hermosillo se desdibujó, reemplazada por la idea de una comunidad oculta entre montañas, lejos de las miradas y voces que la despreciaban. No respondió enseguida. Nahuel solo asintió, como comprendiendo que su decisión tomaría tiempo. «Piénselo mientras camina. Si elige ir, dejaré una señal en el cruce. Si no, que tenga suerte». Dicho esto, espoleó su caballo y avanzó, dejando tras de sí un rastro tenue de olor a cuero y humo. Reina lo miró alejarse, con la certeza de que acababa de aparecer una encrucijada invisible en su camino. Reina decidió seguir la señal que Nahuel había prometido dejarle. Aquella mañana, al llegar al cruce, vio el tallo de un nopal marcado con 3 líneas diagonales, el aviso convenido. Tiró suavemente de las riendas para que la mula aminorara el paso y observó el sendero angosto que trepaba por la ladera. Nadie la esperaba allí, pero en la tierra se veían huellas frescas de cascos y botas. Inspiró hondo, giró la cabeza de la mula y se adentró en el camino sombreado. Tras medio día de ascenso, comenzaron a asomar entre los pinos y mezquites los techos bajos de unas chozas. La aldea era más pequeña de lo que había imaginado. Apenas una veintena de viviendas dispuestas en círculo alrededor de un espacio común, donde los niños corrían y las mujeres atendían fogones. El aire olía a humo, carne seca y hierbas medicinales. Nahuel estaba junto a la choza más grande, hablando con una mujer de largo cabello trenzado y vestido de piel. Al verla llegar, apenas inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y le indicó a una joven que la guiara hasta una cabaña vacía en las afueras. «Aquí», dijo la muchacha en un español pausado, con voz grave pero no hostil, «es el lugar para los visitantes. Puede dormir, pero debe hacerse su propia comida. Nadie vendrá a servirle». Reina asintió y agradeció. Dejó su cofre en un rincón. El piso estaba cubierto con pieles viejas, duras pero limpias. Se quitó el rebozo, se lavó la cara con el agua fresca de una vasija de barro y sintió cómo el polvo del camino se desprendía, revelando las grietas secas en sus labios y manos. Por la tarde salió a recorrer el lugar. Las miradas curiosas la seguían. Algunos desviaban la vista enseguida. Otros continuaban con sus quehaceres como si no la hubieran visto. Los niños eran más atrevidos.
se reunían para mirarla fijamente y reír en voz baja cuando ella les sonreía. Los adultos, sin embargo, no iniciaban conversación. Entendía que la confianza aquí no se daba a la ligera. Aquella primera noche cenó sola, unas tortillas de maíz que había llevado consigo, tostadas sobre las brasas. Afuera, se escuchaban risas y conversaciones que viajaban de choza en choza, pero nadie la llamó. Entonces comprendió la advertencia de Nahuel. No solemos invitar a los extraños. La soledad la envolvió como el frío que se filtraba por las costuras de la cabaña. Al amanecer siguiente, decidió buscar alguna tarea con la que ganarse un lugar. Llevó su bolsa de damiana y hoja santa al espacio común, donde varias mujeres secaban raíces al sol. Les dijo con suavidad: «Conozco maneras de conservar el aroma por más tiempo. Si quieren probar». Una anciana la observó con intensidad y respondió en apache, palabras que Reina no entendió. Una joven tradujo sin adornos: «Dice que lo hacemos así desde siempre. No hay por qué cambiar». No fue un rechazo brusco, pero sí definitivo. Reina sonrió con torpeza y retrocedió, sintiendo que había pisado terreno prohibido. Durante los días siguientes intentó distintos acercamientos. Fue hasta el arroyo seco para recoger flores y hojas medicinales, colgándolas después en su cabaña. Una tarde, se encontró con Nahuel afilando su cuchillo fuera del poblado. No le preguntó si pensaba quedarse. Solo le dijo: «Mi gente estará observando. Si quiere permanecer aquí, tendrá que demostrar que no vino solo a ocupar espacio». Reina asintió. Sabía que en aquel lugar la confianza no se pedía, se ganaba. Por las noches, desde la choza principal se escuchaban tambores, cantos graves y el golpeteo de pies sobre la tierra. Reina escuchaba a lo lejos, sin acercarse, consciente de que eran ceremonias íntimas. Recordaba Mina, no con nostalgia, sino porque allí, al menos, conocía las reglas no escritas. Aquí, todo era nuevo, hermoso y distante. Una tarde, mientras cargaba agua desde el arroyo, vio a un grupo de muchachos practicando con el arco cerca de la entrada del poblado. Una flecha mal dirigida se clavó a escasos centímetros de sus pies. Uno de ellos rió y dijo algo en apache. Reina no entendió, pero la expresión burlona bastó para adivinar que no era una disculpa. Recogió su cántaro y siguió caminando, con un peso mudo en el pecho. Aún así, hubo momentos que le dieron un respiro. Un día, mientras tendía hojas a secar, una niña se acercó intrigada. Señaló su cuaderno y preguntó en un español rudimentario: «¿Puede dibujarme?» Reina sonrió, asintió, y pasó la tarde trazando el rostro de la pequeña. Con su cabello largo y su expresión curiosa, al entregarle el dibujo, la niña la abrazó y salió corriendo. Ese instante fue como una chispa en medio de la noche. No disipaba toda la oscuridad, pero le recordaba que podía tocar el corazón de alguien incluso aquí. Al cumplirse una semana, Nahuel apareció en la entrada de su choza. Observó las hierbas colgadas con orden, el pequeño fogón bien cuidado en un rincón, y dijo: «Sigue aquí». «Bien. Mi gente le dejará arreglársela sola unos días más. Si resiste, veremos cómo puede trabajar con nosotros». Reina asintió, sintiendo en su interior una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que aún no la aceptaban, pero al menos no la habían echado, y eso, para ella, ya era una pequeña victoria. En su 9º día en la aldea, Reina se despertó con un llamado suave a la entrada de su choza. Al abrir, vio a Nahuel, sosteniendo un manojo de hojas verdes y firmes, aún perladas de rocío. «¿Sabe trabajar la hoja de yuca?», preguntó, con ese tono firme de siempre, aunque sin el filo frío del primer encuentro. Reina asintió y le explicó que su madre le había enseñado a extraer la fibra para hacer cuerdas y a separar la parte tierna para comer. Nahuel le entregó el manojo. «Bien. Hoy trabajaremos juntos. Necesito a alguien que sepa lo que hace». Llevaron las hojas hasta un claro cerca del arroyo, donde varias mujeres apaches tendían fibras al sol. Al principio, las miradas siguieron siendo distantes, pero cuando Reina se arrodilló, cuchillo en mano, y comenzó a cortar, pelar y separar las fibras con movimientos seguros, los murmullos se fueron apagando. Una joven llamada Itzel, sentada cerca, observó su técnica y trató de imitarla. Al verla torcer con cuidado la fibra hasta formar un hilo resistente, Itzel le dedicó un leve asentimiento, como aceptando su pericia. A media jornada, Nahuel le entregó una bolsa de cuero con raíces y hojas desconocidas para ella. «Es para una herida en la pierna», dijo. «Siempre las machacamos y las aplicamos, pero esta vez es profunda. Hay que fijar la mezcla». Reina revisó el contenido y sugirió añadir resina de copal para que adhiriera mejor y ayudara a prevenir infecciones. Nahuel no comentó nada, solo la observó mientras preparaba el emplasto. Cuando la venda se aplicó sobre la herida de un joven,
Este frunció el ceño por el olor acre, pero no soltó un quejido. Por la tarde, Itzel y otra mujer llegaron a la choza de Reina con una canasta de maíz y unas ramas de epazote. «Cocinemos juntas», dijo Itzel, sin más. Mientras cortaban hierbas y asaban las mazorcas, Reina contó cómo su madre usaba el epazote para calmar el dolor de estómago. A cambio, Itzel le enseñó a asar el maíz sobre brasas para que los granos se doraran sin reventar. La comida fue sencilla, pero por primera vez Reina sintió que comía como parte de un grupo y no como una extraña que observa desde fuera. Al día siguiente, Nahuel le propuso acompañarlo a recolectar miel silvestre en la ladera. El sendero era empinado y lleno de piedras sueltas, pero él avanzaba con paso seguro, deteniéndose para señalar dónde apoyarse. En un árbol colgaba un panal grande, dorado bajo el sol. Nahuel usó humo para ahuyentar a las abejas, mientras Reina cortaba con cuidado los panales y los colocaba en una cesta. De regreso, Nahuel le preguntó: «¿En el lugar donde vivía antes, valoraban a quien sabe usar las plantas como usted?» Reina sonrió, con un dejo amargo. «No, lo veían como cosa de viejos o de gente sin oficio». Nahuel guardó silencio unos segundos antes de responder. «Aquí, si hace bien su trabajo, la recordarán por ello». Esa noche, un niño llegó con la rodilla raspada. Su madre pidió que Reina lo curara. Ella limpió la herida, aplicó una mezcla de hoja santa con miel y la cubrió. El pequeño frunció el ceño, pero murmuró un gracias tímido en español. Aquella palabra sencilla fue como un hilo fino que la ató un poco más a esa comunidad, aunque aún quedaban muchos nudos por desatar. En los días siguientes, Reina fue invitada a participar en más tareas. Una mañana, acompañó a un grupo de mujeres a recolectar vainas de mezquite. Aprendió a elegir las más maduras y a molerlas con piedra hasta obtener un polvo dulce para hacer panecillos. Entre trabajo y trabajo, hablaban en un español básico, pero también le enseñaban algunas palabras en apache: saludos, agradecimientos, nombres de plantas. Cada término nuevo era como una pieza que encajaba en el mapa que Reina intentaba dibujar de ese mundo. Nahuel pasaba de vez en cuando por su choza, revisaba su trabajo o daba instrucciones breves, pero su mirada había cambiado. Menos recelo, más evaluación, como quien considera a una posible integrante y no solo a una huésped. Una vez, al verla trenzar la fibra de yuca, dijo: «Una buena cuerda resiste el viento y la lluvia. La gente también». Reina entendió la metáfora. Para quedarse, debía resistir. Una tarde, Itzel la llevó a un rincón del arroyo donde florecían las reinas de la noche, blancas y abiertas bajo la luz suave. «Para nosotros, anuncian cambios», dijo Itzel. «Cuando florecen, traen buenas noticias». Reina sonrió y pensó que tal vez acababa de recibir la suya. Cortó una flor y la prensó en su cuaderno junto a los dibujos antiguos, marcando así un momento que quería recordar. Al cerrar la segunda semana, Nahuel la buscó. «Mañana celebraremos la fiesta de la cosecha. Normalmente es solo para la gente del pueblo, pero puede venir si quiere». Reina aceptó, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Ser invitada a un evento así era una señal clara de que las paredes entre ella y la comunidad empezaban a resquebrajarse. Esa noche, junto a su pequeño fogón, recordó sus primeros días allí, las miradas inquisitivas, los rechazos educados. Ahora, Itzel había pasado a avisarle de la fiesta y Nahuel la incluía en el trabajo colectivo. Comprendió que el cambio no venía de un solo gesto, sino de una suma de actos pequeños: vendar una herida, compartir una receta, recolectar hojas bajo el sol. Poco a poco, la cautela estaba dando paso al respeto. Antes de dormir, abrió su cuaderno y escribió: «Aquí nadie me llama carga, solo me preguntan qué puedo hacer, y cuando lo hago, me miran como si tuviera valor». Lo cerró, sintiendo que había añadido una puntada más al tejido nuevo que empezaba a cubrirla. Un tejido que, con suerte, podría convertirse en el manto de una vida que ella misma había elegido. La ceremonia de la cosecha se celebró bajo la luna llena, cuando el claro central de la aldea se iluminó con decenas de antorchas. Canastas de maíz, calabazas y frijoles secos formaban pequeños montículos, rodeados por ancianos, niños y jóvenes con sus mejores ropas. Los tambores sonaban lentos, mezclándose con cantos en lengua apache, graves y ondulantes. Reina permanecía al borde del círculo, abrazando la flor seca de Reina de la Noche, sintiéndose a la vez extraña y bienvenida. Nahuel se acercó, ofreciéndole una escudilla hecha de calabaza seca, con un líquido dulce y tibio que olía a miel. «Beba, le calentará el cuerpo», dijo. Reina dio un sorbo. El dulzor se deshizo en su lengua. Disipando el frío nocturno, se quedaron de pie, en silencio, escuchando los cantos y viendo a los niños correr alrededor como chispas vivas.
Cuando la ceremonia terminó, todos se reunieron en torno a una gran fogata y compartieron la comida. Nahuel se sentó junto a Reina, callado un buen rato, hasta que preguntó: ¿alguna vez le ha contado a alguien por qué dejó Mina? Reina sonrió apenas, una sonrisa sin alegría. No. Allí, nadie quería escuchar. Solo querían que me fuera. Nahuel fijó la vista en el fuego. La luz reflejada hacía que sus ojos parecieran más profundos. En mi pueblo creemos que, si se guarda una historia demasiado tiempo, empieza a comerte por dentro, como la polilla a la madera. Si quiere, esta noche puede hablar, no para pedir lástima, sino para dejarla ir. Reina inspiró hondo. El calor de las llamas parecía empujarla a hablar. Contó de Mina. Las miradas de desprecio, un padrastro y una hermanastra que solo la veían como carga. El día en el mercado cuando don Aurelio la humilló frente a todos. Y, finalmente, la decisión de venderla a un hombre desconocido para saldar deudas. Su voz empezó pareja, pero se quebró cuando repitió las palabras carga inútil. Nahuel no la interrumpió. Solo asentía de vez en cuando, como guardando cada fragmento de la historia. Cuando terminó, hubo un largo silencio, roto solo por el crujir de la leña y el silbido del viento en las copas de los árboles. Yo también fui considerado una carga, dijo al fin Nahuel. No por mi familia, sino por esta misma comunidad. Reina lo miró con sorpresa. Nunca imaginó que un hombre como él hubiera sido rechazado. Él relató que, de joven, era el menor de un gran cazador, pero más débil que su hermano y con tendencia a aislarse. A los 16, un conflicto con mineros acabó con muchas vidas en la aldea. Su padre murió y todos culparon a Nahuel, creyendo que no había dado la alarma a tiempo. Lo enviaron a vivir a otra aldea sin que nadie lo despidiera. Años después regresó, más fuerte y más hábil, pero le costó mucho volver a ser aceptado. Aprendí que la confianza se gana día a día, y que a veces hay que aceptar que nadie más que uno mismo vendrá a salvarnos, concluyó, con voz grave pero sin rencor. Reina sintió que un hilo invisible los unía, ambos con cicatrices de rechazo, ambos sabiendo lo que es ser visto como sobrante. Entonces, ¿por qué me dio una oportunidad?, preguntó. Nahuel encogió los hombros, esbozando una ligera sonrisa, porque vi en sus ojos lo mismo que vi en los míos. No solo tristeza, sino fuego, y quien tiene fuego, aún tiene camino. Se quedaron junto al fuego durante largo rato, intercambiando historias más pequeñas, caminos lejanos, estaciones secas implacables, la vez que Nahuel se perdió 3 días en el desierto y sobrevivió con agua de cactus, la vez que Reina escapó de Mina solo para sentarse en una colina a mirar la luna. No todo era tristeza. Hubo incluso risas cortas y sorprendidas. Cuando las brasas se apagaron, Nahuel se puso de pie y se sacudió el polvo de las manos. Mañana la llevaré más adentro del bosque. Hay algo que debemos buscar. Y también será una forma de ver si ya está lista. Reina asintió, sintiendo no solo curiosidad, sino algo nuevo, la certeza de que alguien realmente quería que se quedara, no por deber ni compasión, sino porque su presencia tenía valor. Esa noche, al volver a su choza, abrió su cuaderno y escribió: «Esta noche dije cosas que pensé que callaría para siempre, y al soltarlas, me sentí más ligera. Tal vez los pasos que vienen ya no sean solo para sobrevivir, sino para encontrar un lugar que pueda llamar hogar». A la mañana siguiente, Reina despertó antes de que el sol asomara. El silencio de la sierra era tan profundo que podía distinguir el murmullo del arroyo y el crujir de las hojas secas al paso del viento. Se envolvió bien con su rebozo y, al salir de la choza, vio a Nahuel esperándola con 2 morrales de mimbre y un machete ancho. «Hoy salimos temprano para evitar el sol fuerte», dijo con esa voz breve y firme que lo caracterizaba. Reina asintió, acomodó el morral en su espalda y sintió cómo las correas apretaban sus hombros, recordándole que el día no sería fácil. Entraron en el bosque, donde la luz del amanecer se filtraba entre las copas de los árboles, dibujando líneas doradas sobre la tierra húmeda. Nahuel le mostró cómo reconocer huellas de animales y senderos ocultos que solo alguien con experiencia sabría ver. Al llegar a un arroyo estrecho, él se agachó y señaló unas plantas de hojas verdes y brillantes. «Esta es árnica, sirve para golpes e hinchazones. Arráncala de raíz, pero deja algunas para que vuelvan a crecer». Reina lo imitó. Al principio sus manos fueron torpes, pero pronto ganaron firmeza. A medida que avanzaban, el trabajo se volvía más exigente. Nahuel la condujo hasta un risco inclinado donde crecían matas de salvia morada, usadas para curar resfriados. Para alcanzarlas, tuvieron que trepar por grietas estrechas, asegurando cada paso. El sudor le corría por el cuello aunque el sol apenas calentaba. Sus piernas y hombros ardían. Pero cada vez que pensaba en detenerse, recordaba las palabras de Nahuel:
Quien tiene fuego todavía tiene camino. Cuando por fin llegó hasta la planta, aspiró el aroma intenso de la salvia y sintió que su pecho se llenaba de fuerza nueva. De regreso, pasaron junto a un claro, donde algunos hombres reforzaban una empalizada caída por la tormenta. Nahuel no dijo nada. Dejó el morral y comenzó a trabajar. Reina hizo lo mismo, arrastrando troncos pesados y aprendiendo a atar fibras de yuca para que resistieran el viento. Uno de los jóvenes la miró con desconfianza al principio, pero, al verla levantar un tronco grueso sin quejarse, le dedicó un leve asentimiento, un reconocimiento silencioso. En los días siguientes, Reina parecía estar en todas partes. Ayudaba a las mujeres a secar vainas de mezquite, acompañaba a los niños al arroyo para recolectar leña, y cada mañana se adentraba en la sierra con Nahuel en busca de plantas medicinales. Su cuerpo cambió rápido, las ampollas en sus manos se endurecieron en callos, y sus pasos por el terreno pedregoso ya no vacilaban. Por las noches, al estar sola en su choza, palpaba la firmeza nueva en sus brazos y piernas, como quien confirma que una versión distinta de sí misma está creciendo. Pero el cambio no era solo físico. Reina comenzaba a medir el tiempo de otra manera, no por los días desde que dejó Mina, sino por la floración de ciertas plantas, por el aroma de la hoja santa al secarse, por el retumbar de tambores en la choza grande anunciando un ritual. Ampliaba su vocabulario en apache, no solo saludos, sino nombres de hierbas, animales y fenómenos de la naturaleza. Cada palabra nueva la anotaba en su cuaderno junto a un dibujo, guardando pequeños fragmentos de ese mundo que ahora también era suyo. Una tarde, mientras colgaba hierbas a secar, Itzel se acercó. «Esta noche habrá práctica de tiro con arco. ¿Te animas?» Reina dudó. Nunca había sostenido un arco, pero en el claro de entrenamiento, Nahuel le entregó uno más ligero que los de los adultos. «No importa la distancia, importa la técnica», dijo. Al principio, las flechas caían torcidas, arrancando risas de algunos niños. Nahuel no se rió, solo corrigió su postura. Tras varios intentos, una flecha se clavó en el anillo exterior de la diana. No fue un gran logro, pero bastó para que Reina sintiera un orgullo discreto pero intenso. Esa misma noche, Nahuel le entregó una pequeña bolsa de cuero. «Para guardar lo que recojas en el monte, manténlo seco. Lo vas a necesitar». Reina la tomó como quien recibe una responsabilidad verdadera. Recordó que, en Mina, todo lo que hacía se consideraba inútil. Aquí, cada fibra trenzada y cada hoja recolectada tenía un propósito. Días después, un niño enfermó con fiebre alta tras bañarse en el arroyo. La preocupación creció, pues la temporada de lluvias traía más riesgo de contagio. Nahuel pidió a Reina preparar una mezcla de epazote y árnica con miel para suavizar la garganta. Ella actuó rápido, recordando cada paso. A la mañana siguiente, el niño amaneció mejor. Su madre llegó a la choza de Reina y, poniéndole en la mano un collar de cuentas de madera, dijo: «Gracias, ya no eres visita aquí». Reina apretó el collar, sintiendo que había cruzado un umbral invisible. Con el tiempo, notó que ya no solo era más fuerte, sino más segura. En el reflejo del agua veía un rostro curtido por el sol, con ojos que ya no evitaban la mirada ajena. Cuando alguien pedía ayuda, respondía claro en vez de solo asentir, y empezaba a reír más, incluso en apache. Una noche, junto a la fogata, narró una anécdota graciosa sobre un pájaro carpintero que le robó una vaina de mezquite. Todos rieron, incluso quienes antes la miraban con frialdad. Entonces entendió que el cambio más grande no estaba en sus músculos ni en sus habilidades, sino en que había dejado de verse como una desechada, y comenzaba a verse como parte de algo más grande. Al volver a su choza, abrió su cuaderno y escribió: «Llegué aquí solo para refugiarme, pero ahora, paso a paso, sudor a sudor, estoy construyendo una vida y, por primera vez, no quiero irme». Aquella noche, el pueblo descansaba en un silencio profundo, después de un día entero, preparando todo para la temporada de lluvias. Nubes densas ocultaban la luna, y solo quedaba el parpadeo anaranjado de unas brasas encendidas frente a algunas chozas. Reina estaba sentada bajo el alero, jugando con el collar de cuentas de madera que la madre del niño enfermo le había regalado. Deslizaba cada cuenta entre los dedos, como si en ellas guardara un pedazo de cada momento vivido desde su llegada. El crujir suave de unas pisadas la sacó de sus pensamientos. Desde el lado del arroyo apareció Nahuel, cargando un manojo de leña seca. Sin decir palabra, la dejó junto al fuego y se acomodó a su lado. Pasaron unos segundos en silencio, hasta que él alzó la mirada hacia el cielo oscuro. Cuando las nubes están así de cargadas, es señal de que se viene una lluvia fuerte. Pero también es buen momento para decir lo que uno todavía no ha dicho. No sonó a orden, sino a invitación.
Reina sonrió apenas, con la vista fija en las chispas que se elevaban hacia la noche. «Tengo muchas cosas que no he dicho», respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que había usado tengo en vez de tendría, y yo en lugar de una, como si la distancia entre ellos se hubiera acortado sin darse cuenta. Nahuel no la apuró, simplemente esperó. Como había hecho desde aquel primer día en que la llevó al pueblo, ella habló de la primera mañana al despertar allí, pensando que solo se quedaría un par de días, de las veces que su ayuda fue rechazada, y de la primera sonrisa sincera que recibió de un niño sin rastro de desconfianza. Ese día me di cuenta de que quería quedarme, no porque no tuviera otro lugar, sino porque aquí no tengo que fingir ser alguien que no soy. La voz se le quebró un poco al final, como si temiera romper algo frágil. Nahuel la miró, y el reflejo del fuego le daba un brillo cálido poco común en los ojos. «Yo lo noté, la forma en que sales cada mañana a tender las hojas, como si fuera la tarea más importante del mundo. Solo lo hace alguien que ya siente que este lugar es suyo». Hizo una pausa breve. «Y tú también te has vuelto parte de mí». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, sin prisa, pero con el peso suficiente para que Reina sintiera el latido en el pecho. Jamás imaginó que Nahuel tan reservado, tan contenido se abriría así. Tomó aire y dijo: «Yo también. Al principio pensé que solo eras quien me guiaba por un tramo peligroso, pero con el tiempo me di cuenta de que buscaba tu compañía no solo para aprender del monte o de las plantas, sino porque, cuando estás cerca, me siento segura». Una brisa movió las ramas del mezquite sobre sus cabezas. Nahuel se acercó un poco, pero sin tocarla, dejándole el espacio para decidir. Reina levantó la mirada y encontró la suya. Ya no era la del jefe serio de la aldea, sino la de un hombre que realmente la veía. Se quedaron así un buen rato, sin palabras. Luego, Nahuel extendió la mano y rozó el collar de cuentas. «Esto te lo dieron para agradecerte por salvar a un niño, pero para mí es la señal de que ya formas parte de la historia de este pueblo». Sus dedos tocaron los de ella, y Reina no se apartó. «Sí es así», dijo con una sonrisa que le iluminó los ojos. «Quiero quedarme para seguir escribiendo esa historia, no solo como curandera, sino como alguien en quien confías». «Confío», respondió él, con voz firme, «y si quieres, ya no me digas usted». Reina rió suavemente, pero por dentro sintió que algo profundo había cambiado. Otra puerta se había abierto. Al levantarse, Nahuel le entregó la leña, y juntos la llevaron adentro. Un gesto simple, pero en cada paso, Reina sintió que entraba en un nuevo capítulo de su vida, uno donde no solo existía la supervivencia, sino también el afecto, la confianza, y una llama que crecía como las brasas ocultas bajo la ceniza. Esa noche, recostada en su choza, no conciliaba el sueño de inmediato. Escuchó la primera lluvia golpear la piel de venado del techo y recordó el momento junto al fuego. Por primera vez desde que dejó Mina, no solo sentía que pertenecía a un lugar, sino que pertenecía a alguien. Las primeras lluvias de la temporada trajeron el olor a tierra mojada y el perfume dulce de las flores silvestres que inundaban todo el poblado. El arroyo corría con más fuerza, su murmullo se mezclaba cada noche con el coro de ranas y grillos. Reina ya se había acostumbrado a este ritmo de vida. En las mañanas, ir con Nahuel al monte a buscar plantas medicinales. Al mediodía, ayudar a las mujeres a preparar la comida. Por la tarde, poner a secar semillas y acomodar las provisiones para el invierno. Ya no había miradas desconfiadas, todos la saludaban al pasar, y más de uno se detenía a conversar en una mezcla de apache y español. Nahuel también había cambiado, ya no era solo su guía y maestro en las cosas del bosque, sino su compañero en las tareas más simples. Cuando cargaban juntos un tronco pesado, bastaba una mirada para entenderse. Cuando deshojaban hoja santa para secar, las manos a veces se rozaban, un contacto breve pero suficiente para que ambos lo notaran, y ninguno se apartara. Habían empezado a hablar del futuro. No eran promesas explícitas, pero sí imágenes compartidas de lo que podía venir. Una mañana, mientras Reina ordenaba su bolsa de remedios, Nahuel llegó con un dibujo a carbón sobre un trozo de cuero. «Aquí podríamos hacer un jardín de plantas medicinales», junto al arroyo explicó. «La tierra se mantiene húmeda todo el año y estaría cerca del poblado para que, si alguien se enferma o se lastima, no tengamos que ir tan lejos». Reina miró el croquis y sintió un entusiasmo nuevo. Pasaron la mañana entera planeando dónde colocar la árnica cerca del agua, cómo sembrar mezquites en las orillas para cortar el viento. Ese proyecto se volvió trabajo de todos. Los niños juntaban piedras, las mujeres traían semillas, los hombres cavaban canales para guiar el agua. Reina ya no se sentía la forastera que recibía ayuda, sino alguien que estaba creando algo para toda la comunidad.
Cada vez que veía una fila de plantitas afianzarse en la tierra, no podía evitar verse a sí misma en aquellos días en que llegó, pequeña, insegura, pero con el cuidado y el tiempo, capaz de echar raíces. Por las noches, después de trabajar en el jardín, se sentaban bajo el alero, con una taza de té de Damiana, y conversaban. Una vez, Nahuel le preguntó cómo viviría si ya no tuviera que preocuparse por tener un lugar donde quedarse. Reina guardó silencio unos segundos antes de decir: quisiera un lugar donde la gente me necesite y yo los necesite a ellos. Un lugar donde, cuando llueva, haya alguien conmigo escuchando el agua, y cuando salga el sol, alguien camine a mi lado por el campo. Nahuel la miró con el calor de las brasas en los ojos. Creo que ya encontraste ese lugar. Poco a poco, esas conversaciones se volvieron planes concretos. Hacer un cuarto pequeño junto a la choza de Nahuel para guardar herramientas y medicinas. Entrenar a algunos jóvenes en primeros auxilios. Levantar un techo más grande para que las plantas pudieran secarse aunque lloviera. Nadie decía abiertamente viviremos juntos. Pero todos los proyectos partían de la idea de que seguirían compartiendo el mismo camino. El día en que inauguraron el jardín medicinal, todos se reunieron alrededor de las hileras verdes. Una anciana de cabello blanco bendijo el lugar y las manos que lo habían creado. Luego, colocó en las manos de Reina una corona hecha con flores de reina de la noche. Reina sintió un nudo en la garganta. Esa flor, que Itzel le había dicho que anunciaba cambios, ahora marcaba otro capítulo de su vida. Esa noche, cuando todos se retiraron, Reina y Nahuel se quedaron junto al jardín. La luna se reflejaba en el agua de los canales, y el canto de los insectos tejía un silencio sereno. Nahuel volteó hacia ella y, con voz suave, dijo: «¿Sabes? Cuando pienso en el futuro, ya no me veo solo». Reina sonrió y posó su mano sobre la de él, sin necesidad de decir nada más. En su interior, las imágenes de Mina ya se veían lejanas. No olvidaba su pasado, pero ya no tenía poder sobre ella. Allí, entre la montaña, el río y la gente que había abierto su corazón, había encontrado lo que creía imposible: un hogar, un propósito, y a alguien con quien caminar lo que quedaba del camino. La lluvia intensa de la noche anterior había cesado, dejando la mañana fresca y cubierta de neblina. El huerto de plantas medicinales lucía perlado de gotas, y Reina se inclinaba sobre unas matas de árnica para revisar que la humedad no las hubiera dañado. Fue entonces cuando, a lo lejos, se escuchó el galope de caballos. El sonido no tenía nada que ver con las salidas de cacería o de recolección de los hombres del poblado. Era rápido, repetitivo, como un golpe seco que rebotaba en el aire. Un aviso que erizaba la piel. Los que estaban cerca de la entrada al poblado alzaron la cabeza y varios jóvenes tomaron sus arcos y se dirigieron hacia el ruido. Reina se irguió, el corazón acelerándose con una intuición amarga. Entre los mezquites surgieron las siluetas de 3 jinetes. Don Aurelio y 2 de los hombres que habían trabajado para él en Mina llevaban capas oscuras y miradas frías como filo de cuchillo. Don Aurelio desmontó, dejando que su mirada barriera todo el lugar antes de fijarla en Reina. «Así que aquí estabas», dijo con ese tono burlón que ella conocía demasiado bien. «Vine a llevarte de regreso. La deuda de tu familia sigue sin saldarse, y tú eres lo único que queda para pagarla». Los apaches formaron un semicírculo alrededor, tensos como cuerdas de arco. Nahuel dio un paso al frente, colocándose entre Reina y Aurelio. «Ella vive aquí. Bajo nuestra protección». Su voz era grave, cortante. «No tienes derecho a reclamarla como si fuera mercancía». Aurelio soltó una carcajada áspera. «¿Derecho? En Mina tengo documentos que lo respaldan. Pagué a su familia por el derecho de llevármela. Este es un asunto entre ella y yo, no de ustedes». Reina sintió cómo su respiración se aceleraba, los dedos apretando el collar de cuentas de madera que colgaba de su cuello. Los recuerdos de Mina, las humillaciones, las miradas de desprecio le golpearon con fuerza. Pero esta vez no estaba sola. Nahuel giró apenas la cabeza, mirándola como si preguntara: «¿Qué quieres hacer?». Ella inspiró hondo y con voz firme contestó: «Yo no soy propiedad de nadie. Me fui de Mina y no voy a regresar. Si usted cree que aún hay una deuda, es asunto suyo con mi familia. Yo ya no soy parte de ellos». Aurelio alzó una ceja, con una sonrisa torcida. «¿Crees que unas palabras rompen las cadenas? El mundo no funciona así». Con un gesto de la mano, hizo que sus 2 hombres avanzaran. Uno tomó el mango de un cuchillo, el otro desenrolló una soga. Nahuel se adelantó medio paso, la mano sobre el cuchillo en su cinturón. Si dan un paso más, no habrá marcha atrás. El aire se volvió espeso. Solo se oía el silbido del viento entre los árboles y el latido en los oídos de Reina. Itzel emergió de entre la gente y se colocó al lado de Reina, seguida por varias mujeres. No llevaban armas,
pero sus miradas eran firmes. Ella es de las nuestras. Detrás, los hombres apaches tensaron las cuerdas de sus arcos, las flechas apuntando directo al grupo de Mina. Aurelio midió la situación. No era la bienvenida que esperaba. «Volveré», dijo con un filo de amenaza en la voz. «No puedes esconderte para siempre en este rincón olvidado». Montó de un salto, y los tres se alejaron al galope, levantando una nube de polvo rojo que tardó en disiparse. Solo entonces Reina sintió que las piernas le temblaban. Nahuel le puso una mano en el hombro. «Van a intentarlo otra vez. La pregunta es, ¿estás lista para enfrentarlo?» Ella lo miró, y aunque el miedo seguía ahí, asintió. «Ya no voy a huir». Los días siguientes el ambiente en el poblado se tensó. Se reforzaron las guardias, y los niños no podían alejarse de la zona segura. Reina se unió a la preparación, mezcló remedios, preparó vendas y ayudó a fabricar flechas con resina de copal para que pudieran encenderse en caso de combate. Nahuel le enseñó técnicas básicas de defensa personal, cómo usar un cuchillo corto, cómo agacharse para evitar un golpe, cómo girar el cuerpo para zafarse. Con cada práctica sentía que sus reacciones eran más rápidas y el temblor que antes la paralizaba empezaba a desaparecer. Una semana después, Aurelio volvió. Esta vez no venía con 2 hombres, sino con todo un grupo de jinetes armados. Se detuvieron a cierta distancia y gritaron su exigencia: que entregaran a Reina. La voz retumbó en el valle, espantando a las aves de los mezquites. Nahuel hizo una seña para que todos mantuvieran sus posiciones, y caminó solo hacia ellos. Reina intentó seguirlo, pero Itzel la detuvo, susurrando: «Confía en él». Desde lejos, Reina vio cómo Nahuel y Aurelio intercambiaban palabras. La postura de Nahuel era tranquila, pero sus ojos eran acero puro. Aurelio levantó la voz, pero Nahuel no cedió un paso. Cuando uno de los hombres de Aurelio avanzó, una flecha apache se clavó en el suelo, justo frente a sus botas. El hombre retrocedió de inmediato. El silencio era un nudo que podía romperse con el más mínimo movimiento. Finalmente, Aurelio escupió sus palabras: «Has decidido ponerte de su lado. Reina, no olvides este día». Giró las riendas y el grupo se retiró, esta vez despacio, como para que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Cuando desaparecieron tras la línea de árboles, Reina exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sabía que aquello no había terminado. Pero algo era distinto. Ya no estaba a merced de la voluntad de otros. El poblado entero le había demostrado que no estaba sola. Nahuel se acercó, mirándola con seriedad. «Te mantuviste firme. Eso es lo que importa». La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de un gris apagado, como si una capa de ceniza flotara sobre el pueblo. Aquella mañana, Nahuel apareció en la entrada de la choza, justo cuando Reina estaba ordenando sus bolsas de medicinas. «Es hora», dijo sin rodeos. No hacían falta más palabras. Reina entendió. No podían permitir que Aurelio siguiera rondando, amenazando a distancia, y no podían vivir eternamente en guardia. Había llegado el momento de enfrentar todo. Por última vez, en tierras de Mina, se prepararon con cuidado. Itzel le entregó a Reina una pequeña bolsa con analgésicos naturales, unas flores de árnica secas y un pedazo de cuero suave impregnado con resina de copal, listo para encenderse en caso necesario. Nahuel cargó su arco, un cuchillo y un pañuelo tejido a mano, no solo como recuerdo, sino como símbolo de la unión del poblado. Antes de partir, los ancianos tomaron las manos de Reina, pronunciando en apache bendiciones cortas y pesadas como rocas: «Regresa como guerrera, no como fugitiva». El camino hacia Mina ya no era desconocido, pero cada curva removía cicatrices antiguas. Reina recordaba las veces que evitó las miradas de la gente, los rincones donde se había sentado a llorar en soledad. Ahora, cada vez que el pasado intentaba jalarla hacia atrás, se aferraba a las imágenes de su huerto, a las risas de los niños y a la mano firme de Nahuel sobre su hombro. Cuando entraron en Mina, el pueblo estaba en pleno bullicio de día de mercado. Se mezclaban los pregones, el aroma de tamales recién hechos y el golpeteo de cascos sobre la tierra húmeda. Al verla, varias personas detuvieron sus actividades. Las miradas de sorpresa y los murmullos no tardaron en extenderse. La historia de su huida ya debía haberse corrido como pólvora. Caminaron directo a la casa de Aurelio. La puerta de madera se abrió revelándolo con una capa nueva y la misma expresión altiva de siempre. «Sabía que tarde o temprano regresarías», dijo con satisfacción venenosa. «¿Vienes a disculparte y volver, o a firmar para saldar tu deuda?» Reina avanzó un paso, con voz clara y firme. «No te debo nada. Ese documento del que hablas no es más que una transacción injusta y no tiene ningún derecho sobre mí». Aurelio soltó una risa seca. «La ley aquí está de mi lado, no del lado de una cualquiera que huyó sin permiso.
Nahuel permanecía junto a ella, con la mirada como filo, pero sin interrumpir. Esto era de Reina. Si esa ley permite comprar a una persona como si fuera ganado, continuó ella, entonces la expondré frente a quienes pueden cambiarla. ¿Quieres ver tu nombre arrastrado por el lodo? El temple en su voz hizo que Aurelio vacilara apenas un instante, aunque enseguida recuperó su mueca de desprecio. ¿Quién te creería? Una muchacha abandonada por su propia familia. De pronto, la puerta tras él se entreabrió. Los gritos habían atraído a varios vecinos, que ahora se agolpaban en el patio. Entre ellos había rostros que Reina recordaba bien, testigos silenciosos de sus humillaciones en el mercado. Una mujer de mediana edad dio un paso al frente. Yo le creo, ese día nos quedamos callados. Y fue un error. Los murmullos se propagaron como viento en pastizal. Nahuel dio un paso al frente, su voz grave llenando el espacio. En nuestro hogar nadie es dueño de nadie. Reina ha encontrado una nueva vida, y vamos a protegerla. Si quieres probar suerte, tendrás que enfrentarte no solo a mí, sino a toda nuestra comunidad. El brillo de seguridad en sus ojos no dejaba espacio para dudas. Aurelio miró alrededor, consciente de que la balanza estaba cambiando. No solo era Reina respaldada por Nahuel. Ahora era todo Mina observando. Vete, escupió al fin, y no regreses jamás. No quiero volver a verte. Reina no se movió todavía. Dio medio paso más hacia él, midiendo cada palabra. Tampoco yo quiero volver, pero si vuelves a hacerle a alguien lo que me hiciste a mí, la próxima vez no vendré sola. Aquella frase cerró para siempre el último hilo que aún la ataba a él. Reina se dio media vuelta y cruzó el patio con Nahuel a su lado. La multitud se abrió para dejarles paso. Algunos, incluso, le ofrecieron un leve asentimiento, un reconocimiento silencioso. En el camino de regreso, Reina sintió cómo se desprendía de ella un peso que llevaba años cargando. La senda hacia el poblado se veía más clara, más luminosa, y cada paso la llenaba de ligereza. Cuando los mezquites familiares aparecieron en el horizonte, Nahuel habló. ¿Ahora sí eres libre? Reina sonrió. En su corazón entendía que la libertad no era solo haber escapado de Aurelio, sino poder volver a donde pertenecía. Habían pasado 3 años desde el día en que Reina y Nahuel dejaron atrás Mina. Junto con las sombras de su pasado, el poblado apache también había cambiado. Las hileras de plantas en el huerto medicinal crecían ya más altas que una persona, con follajes verdes que daban sombra al sendero y desprendían un aroma suave cada vez que el viento jugaba entre sus hojas. Los niños que antes corrían por aquel terreno vacío, ahora ayudaban a secar hierbas, recolectar semillas y, a veces, jugaban entre sí con flechas de madera hechas por ellos mismos. Reina caminaba por el huerto, rozando con la mano cada planta, deteniéndose en los letreros que ella y Nahuel habían escrito en apache y en español. Recordó el primer día, cuando su torpeza hizo que dejara caer un puñado entero de árnica al suelo, y también aquella primera vez que tuvo el valor de explicar, frente a todo el poblado, para qué servía una hierba que acababa de aprender a usar. Ahora, la timidez había cedido paso a una confianza cálida, la seguridad de saber que su trabajo era útil y necesario. Nahuel apareció desde la orilla del arroyo, cargando sobre el hombro un gran manojo de leña. Su cabello estaba más plateado, pero su paso seguía firme. Al llegar junto a Reina, intercambiaron una mirada de esas que no necesitan palabras. Este año la salvia creció bastante. Vamos a secar una parte y la otra la guardaremos para té, comentó él. Con ese tono que mezclaba trabajo y vida cotidiana, le diré a los niños que nos ayuden. Les encanta hacerlo, respondió ella con una sonrisa. Aquella tarde, todo el poblado se reunió alrededor de la gran fogata para celebrar el 3er aniversario del huerto medicinal. Hubo tambores, cantos y viejas anécdotas contadas con alegría. Una anciana recordó el día en que Reina llegó y se quedaba de pie, sola, al borde de la explanada, evitando las miradas. Todos rieron, pero era una risa llena de cariño. Reina también rió. Ya no le dolía recordar. El pasado era ahora una parte más de la historia que había superado. Cuando cayó la noche, Nahuel llevó a Reina a la orilla del arroyo, donde la luna dibujaba un camino plateado sobre el agua. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, preguntó él. Claro que sí, asintió Reina, mirando a lo lejos. En ese momento pensé que solo me detendría un tiempo. Nunca imaginé que me quedaría para siempre. Nahuel puso su mano sobre la de ella. Su piel era áspera, pero cálida. Y tú has transformado este lugar, como este lugar te transformó a ti. Se quedaron en silencio, escuchando el murmullo del agua y el susurro del viento entre los mezquites. Reina pensó en todo: las lluvias frías, las heridas que sanaron, las primeras sonrisas compartidas, y aquel día en que enfrentaron juntos a Aurelio. Cada recuerdo era como una semilla que había germinado,
formando el jardín verde que ahora llevaba en el corazón. Al volver a la choza, vieron a varios niños dormidos junto a la fogata, recostados unos contra otros. Reina tomó una manta de piel y la colocó con cuidado sobre ellos. Luego se sentó junto a Nahuel, el brillo del fuego se reflejaba en sus ojos, y Reina comprendió que ya no necesitaba buscar nada más. Todo lo que había soñado estaba ahí. Tenía un hogar, una comunidad, una mano que la sostenía en la oscuridad, y un futuro que ya no le provocaba miedo. Afuera, el viento traía el aroma de hierbas y flores silvestres, como una bendición de la tierra misma. Reina susurró, sin saber si hablaba para Nahuel, para el poblado o para sí misma. Al fin, estoy en casa. La historia de Reina no era solo la de escapar de la injusticia y encontrar el amor, sino la prueba de la fuerza interior y la capacidad de renacer que todos llevamos dentro. De ser una joven despreciada y tratada como mercancía, se atrevió a atravesar el miedo, a mirar de frente a quienes la habían oprimido y a elegir una vida en la que era valorada por quien realmente era. Su recorrido nos recuerda que el pasado, por doloroso que sea, no tiene por qué definir nuestro futuro. El valor no siempre se mide en gestos heroicos. A veces empieza simplemente con decir basta y dar el primer paso hacia el camino propio. Para quienes ya han vivido muchas etapas y creen que es tarde para empezar de nuevo, la lección de Reina es clara. Nunca es demasiado tarde para encontrar un hogar, una comunidad o un nuevo propósito. Con fe y firmeza, siempre se puede recomenzar. Y, como ella demostró, cuando hay personas que creen en nosotros y caminan a nuestro lado, llegamos más lejos que en cualquier viaje solitario. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, tal vez, sin saberlo. Te conviertas en la chispa que anime a alguien más a comenzar su propio camino. Que siempre encuentres luz en tus días más oscuros. Y a personas que sepan reconocer tu verdadero valor.